Buenas. Muy buenas noches, estimados alumnos. Estamos el día de hoy para hacer la sesión número 4. Ahora les voy a compartir un momento. Me van confirmando si es que se logra ver, por favor. Sí, se ¿Sí ve. se ve? Ya, Sí, genial. por favor. Gracias. Ya, Bienvenidos. perfecto. Bienvenidos a todos. Soy Claudia Sun, soy ingeniera de petróleo y gas natural. Nuevamente voy a presentarme. Tengo estudios diplomados en gestión de proyectos y seguridad y salud ocupacional, y en las cuales también en muchos acápites se ve lo que es atención al ciudadano, ¿no? Y calidad de atención al ciudadano. ¿Se puede ver? Por favor, me confirma. Sí se ve, sí se ve. Ya en pantalla completa. Ya, perfecto. Correcto. Es el curso Taller Calidad de Atención al Ciudadano. El día de hoy la sesión es rediseño de procesos y mejora del servicio. Antes de continuar, nosotros ¿qué día fue? El lunes, en la sesión 3 hemos hecho la identificación, ¿cierto? De todos los puntos críticos y cuellos de botella del flujo de proceso, ¿no? De la línea de atención. Y esta vez vamos a evaluar justamente esa línea de atención, ese proceso, y vamos a redefinirlo. Vamos a ver qué se puede arreglar, qué se puede modificar, sacar, agregar. Lo que se busca es quitar, ¿no? Quitar procesos para hacerlo más rápido. Bueno, vamos a explorar las claves para transformar la gestión administrativa, ¿no? Abordaremos la simplificación de procesos, la optimización de recursos y sobre todo la centralidad del ciudadano en cada mejora que implementemos. Sobre todo se está centrando en el ciudadano, para ponerlo como hincapié, ¿no? Es crucial que los servidores públicos, ¿no? Comprendamos que el proceso bien diseñado no solo es eficiente, sino que también es un pilar para la confianza y satisfacción del ciudadano. Y bueno, vamos a ver los objetivos, ¿no? Principios de simplificación, que buscamos comprender los fundamentos para hacer la administración más ágil y efectiva, ¿no? Queremos eliminar lo que no es necesario. Con esto vamos a poder identificar y suprimir pasos redundantes o que no agregan valor real. Luego tenemos los procesos centrados, ¿no? Aprender a diseñar flujos, ¿no? Pensando siempre en la experiencia del ciudadano. Como hemos hecho en la anterior ejercicio, en la anterior sesión, hemos hecho un ejemplo de lo que era el Banco de la Nación y la línea de atención, pues, para un proceso, ¿no? Y bueno, ver cómo se puede optimizar tiempos, ¿no? Encontrando oportunidades para reducir las demoras y agilizar los trámites. Y finalmente, pues la aplicación práctica, ¿no? Llevar la teoría a la práctica mediante un ejercicio aplicado. Igual que hemos hecho la sesión pasada. Ese es el esquema normalmente de nuestras sesiones, ¿no? Vemos la parte teórica, comprendemos cómo es que funciona, luego hacemos ejercicios y la parte práctica, pues un ejemplo real, ¿no? Y bueno, la agenda que tenemos para el día de hoy es simplificación administrativa, conceptos de marco normativo. Luego tenemos rediseño de procesos en el caso de metodologías y herramientas. Luego tenemos mejora de tiempos y requisitos. Luego tenemos el taller práctico, ¿no? El análisis y propuesta de mejora de un proceso real. Ahora vemos por qué rediseñar los procesos. En el caso de esto, pues la modernización del Estado, que es una política pública, no es una opción, sino una exigencia. Disculpen un momento, por favor. Bueno, en este caso, muchos de los procedimientos. Disculpen. En este caso se añadió capas de complejidad a los procesos que normalmente podrían ser tranquilamente unas dos o tres pasos, ¿no? Y bueno, normalmente resultan ineficientes porque de repente por ahí han pensado que es un por si acaso que podría funcionar o tal vez hay que agregarle este flujo, ¿no? Hablo de los procesos. Y puede ser frustrante para todos los involucrados, no solamente para los servidores, sino también para los usuarios, ¿no?
Y rediseñar no solo es ajustar, es repensar la lógica fundamental de cómo hacemos las cosas. Y aquí tenemos el origen de la complejidad, ¿no? Que fueron diseñados hace años, sin visión de futuro. Por ejemplo, procesos del siglo pasado, de todas maneras, bueno, de 1990, 1980, por ahí, tal vez que se necesita hacer la actualización, ¿no? Con sistemas más sofisticados. Y otros que se le fueron agregando pasos, como les había mencionado, por si acaso, ¿no? Ante cada nueva eventualidad o cambio normativo. Luego tenemos que nadie volvió a revisarlos integralmente para optimizar su funcionamiento. No evaluaron si es que realmente iba a funcionar o no, si es que era útil o no. Luego está, que esto sí es típico, ¿no? La resistencia al cambio y la comodidad del siempre se ha hecho así, que perpetúan la ineficiencia. Y las consecuencias directas que tenemos acá, pues, ¿no? Los trámites excesivamente largos y tediosos para el ciudadano, los requisitos excesivos y a menudo son redundantes que generan barreras, ¿no? El retrabajo interno, duplicidad de esfuerzos, ¿no? Y un uso ineficiente de los recursos. Cuando hablo de recursos, no solamente me refiero al papel que puedan estar imprimiendo, sino que también en la energía eléctrica, el uso de los datos de Internet, ejemplo, ¿no? Y otros más. Molestia y desconfianza por parte del ciudadano y sobrecarga del personal, desmotivación y estrés laboral. Y en este caso, pues, rediseñar los procesos no es un lujo administrativo, es una necesidad imperante de gestión que impulsa la eficacia, la transparencia y la confianza en la administración pública. Aquí, como les estoy mencionando y como estamos viendo, siempre se enfoca bastante en lo que es el usuario, el ciudadano, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es una simplificación administrativa. A ver, la simplificación administrativa, a ver, perdón, es un pilar fundamental de la modernización en el Estado. O sea, no se trata de eliminar los controles o de eliminarnos por eliminar, o sea, no por gusto, sino que es optimizar cada etapa del proceso, asegurando que esté dentro del marco legal, ¿no? Y el control de los procesos, pero con un enfoque de agilidad y claridad para el ciudadano y para el servidor público, para ambos, ¿no? Y bueno, es una búsqueda constante de eficiencias y comprometer la calidad. Y aquí pues vemos, ¿no? El simplificar justamente es hacer los procesos más fáciles, ¿no? Más rápidos y más claros, sin perder la legalidad ni los mecanismos de control indispensables, como los vistos buenos que sí o sí tienen que pasar, ¿no? Luego implica una revisión exhaustiva para identificar los cuellos de botella y oportunidades de mejora. Como hemos visto en la sesión pasada, ¿no? Identificar los puntos críticos dentro del proceso de atención. No es, en este caso, ¿no? Para entenderlo, quitar controles importantes o indispensables para la seguridad jurídica o la prevención de riesgos, sino, en este caso, tampoco es hacer las cosas a la ligera o comprometer la calidad del servicio, ¿no? La simplificación requiere rigurosidad y análisis. Y bueno, lo que realmente es, ¿no? Eliminar lo que es innecesario, ordenar lo que queda y pensar siempre en la experiencia del ciudadano, ¿no? Y en la optimización del trabajo del servidor público, que se busca un equilibrio entre la normativa y la operatividad. Los principios de esta simplificación. Se rige por un conjunto de principios, ¿no? Y que garantizan el proceso que la mejora sea sostenible, legal y efectiva, sobre todo ágil, ¿no? Y actúan como un marcador para poder orientar la decisión y acción del rediseño de procesos. Cuando nosotros decimos que actuamos con una burbuja, perdón, con una brújula, es para decir para hacer las preguntas clave, ¿no? Si realmente se necesita, si se está haciendo doble trabajo, si es que tenemos cuántos documentos que se tienen que presentar, ¿no? Y bueno, lo que se quiere es que se asegure el objetivo final, ¿no? Y que sea una administración pública más eficiente. Sobre todo eficiente, ¿no? Porque ya está de más decir lo que es enfocada al servicio al ciudadano. Como les había mencionado, tiene que estar dentro del marco legal, ¿no? Debido a que tiene que ser conforme a la normativa vigente, si no ya estaría yéndose a lo ilícito. Y bueno, la simplificación no justifica la omisión de requisitos legales esenciales. La necesidad solo se debe pedir al ciudadano o realizar el proceso aquello que es estrictamente necesario para alcanzar el objetivo del trámite, ¿no?
Cualquier otro paso o requisito superfluo debe ser eliminado. Ese es un ítem, un punto muy importante que tiene que ser estrictamente, o sea, si realmente lo necesita, si no, entonces se puede obviar o se puede sustituir, ¿no? Aquí hablamos de proporcionalidad al decir que los requisitos y pasos del proceso tienen que ser acordes con el objetivo y la importancia del trámite. O sea, no te puedo pedir, como ya les había mencionado en un anterior ejemplo, un DNI amplificado, que no te voy a sacar la copia yo, tienes que irte a la copiadora que está a 2 cuadras de la oficina y, y se supone que eso tranquilamente lo puedes revisar desde un sistema interconectado, ¿no? Entonces, ese proceso, si se puede evaluar, por ejemplo, no sería proporcional a la necesidad del trámite. No sé si me explico, o sea, tiene que ver que el trámite que se está haciendo tenga que ser igual de importante al documento que se pide, ¿no? Luego lo simple, ¿no? Simplicidad. Mientras más simple y directo sea el proceso, pues mejor. Se busca reducir complejidad en la redacción de formularios, la lógica de los pasos y la interacción con el usuario. Mientras menos pasos, mejor. Luego tenemos la eficiencia, ¿no? La simplificación debe conducir a menos pasos. Esto está ligado a lo que es la simplicidad, menos tiempo de espera para el ciudadano y menos costos operativos para la administración pública, ¿no? Y es la búsqueda de optimización de los recursos. Y, ahí. Y bueno, tenemos el gran enemigo de todo esto, ¿no? La costumbre, o sea, la tradición. Siempre se ha hecho así, o sea, ¿por qué voy a cambiar, no? Y este es uno de los mayores obstáculos para la innovación, ¿no? Y la creatividad e innovación. Y en caso de la mejora es la fuerza de la costumbre, ¿no? Muchas veces los procesos y requisitos no, o sea, persisten no por su utilidad actual, sino porque simplemente siempre se ha hecho así. O sea, esa frase, ¿no? Todo el tiempo lo he hecho así, ¿por qué voy a cambiar? Hay que romper este ciclo y eso requiere una cultura de cuestionamiento constructivo. Y bueno, la voluntad de querer cambiar y querer hacer eficiente y darle valor real a las cosas. Y bueno, este siempre se ha hecho así, es en realidad una tiranía, ¿no? O sea, cuando decimos tiranía nos referimos a alguien que solamente busca, se puede decir, un beneficio propio, un interés para sí, y que los demás no les importa y por ende a mí me interesa nada que estés sufriendo por tu trámite. Estas cosas para mí está bien y yo no voy a cambiar. Es una tiranía. ¿No? Los pasos existen porque siempre se ha hecho así, ¿no? Sin una visión crítica de su pertinencia. O sea, nadie lo ha cuestionado, nadie ha criticado, nadie ha visto si realmente los procesos de un trámite en específico tienen que ser así. Nadie recuerda por qué se pidió un requisito específico, ¿no? Y la razón original pudo haber desaparecido. Acá hay una analogía, es más un ejemplo eh, que no es tanto de la parte del proceso, sino que es para entender este concepto de costumbre, ¿no? De que siempre se ha hecho así. Es una historia que es así como si un ratito están diciendo, a ver, la tradición que son impedimentos, pues, sí, eso es cierto, Henry, son impedimentos. Ahora, voy a dar un ejemplo, voy a contarles una historia de justamente de costumbre, ¿ya? Estaba una señora, ¿ya? Cocinando un pescado en una sartén. Y esta señora, antes de poner el pescado en la sartén, le cortaba la cabeza. La sartén era un elemento grande y entraba el pescado, ¿no? Y luego estaba la hijita de esta señora y le pregunta, mamá, ¿por qué cortas la cabeza del pescado para freírlo? Y ella le dice, es que tu abuela siempre lo ha hecho así. Y luego la niñita, al no tener una respuesta convincente, se va y le pregunta a su abuela, que todavía estaba viva. Le pregunta, abuela, ¿por qué el pescado le cortas la cabeza antes de freírlo? Ah, es que mi mamá lo hacía así. Y bueno, era una familia bastante longeva y todavía estaba viva la bisabuela de la niñita. Y la niñita se va y le pregunta a la bisabuela, o sea, a la mamá de la abuela, bisabuela, ¿por qué le cortas la cabeza al pescado para freírlo?
Y la bisabuela se ríe. Ja, 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 ja. Lo que pasa es de que la sartén era tan pequeña que tenía que cortar la cabeza del pescado para que alcance. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, el tamaño de la sartén iba aumentando, iba creciendo, ¿ya? Y entonces el pescado ya no era necesario que le corten la cabeza. O sea, era una tradición que no era cuestionada y simplemente pasaba de generación en generación. Vino la niñita, ¿no? Y cuestionó eso y tuvo que investigar por qué, el origen, ¿no? Entonces, esto sería una analogía, un ejemplo, una historia que pueda dar, expresar cómo es el siempre se ha hecho así, ¿no? O sea, llegar el momento en la cual preguntar el del por qué, ¿no? ¿Por qué este proceso? ¿Por qué tengo que pedir este documento? ¿Por qué tengo que pasar estas etapas, ¿no? Entonces, espero que puedan haber entendido la explicación lo que es costumbre, ¿no? O tradición. Luego tenemos que nadie se atreve a cuestionar justamente los procesos establecidos por temor a la resistencia o a la carga de justificar el cambio. O también del miedo al que dirán, ¿no? O el miedo al rechazo de la sociedad interna dentro de la institución, de la entidad. No es más que todo una inercia burocrática que genera rigidez, ¿no? Y evita la adaptación a nuevas necesidades y tecnologías. Es un rechazo muy grande, ¿no? Al cambio. Pero ese rechazo es un miedo encubierto, ¿no? Un temor de repente a sentir vergüenza, tal vez, porque nuevas tecnologías implican de nuevo un aprendizaje. Y si no aprendes, quedas obsoleto, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante que tenemos nosotros que meternos en la cabeza, cambiar el chip y decir, oye, es un aprendizaje continuo al final, ¿no? O sea, sí, tal vez siempre se ha hecho así, pero yo tengo que aprender más cosas y poder aprender a cuestionar también. Eso del siempre se ha pedido ese documento, ¿no? La frase a menudo pronunciada con un tono de resignación o de autoridad, hasta prepotencia se podría decir, ¿no? Que es una señal de alarma que indica la presencia de un proceso obsoleto y una oportunidad de mejora a su vez. Y el inicio de la mejora empieza por cuestionar, ¿no? Preguntar, analizar y de nuevo simplificar. Y esta vez simplificar, ¿no? Pues están los iconos acá del preguntar, analizar y de simplificar la cortita, tijerita. Y en este caso una mejora genuina, ¿no? Comienza cuando nos atrevemos a preguntar de manera proactiva y crítica, ¿no? ¿Para qué sirve realmente este paso? ¿No? Y ahora vamos a ver qué es un reproceso. Hemos visto lo que es simplificación, que es cortar, ¿no? Hacerlo simple, imagínense una ramita, ¿no? Y le vas cortando las otras ramitas, se queda un tallito. Y en este caso, ¿qué es un reproceso? En el caso de la palabra reproceso, o sea, está diciendo dos veces, ¿no? O más veces, como un bucle que va dando vueltas. Bueno, es un ladrón de tiempo, la verdad que sí, ¿no? Y se sabe bastante bien que en la administración pública es mucho más fuerte esta problemática, ¿no? Se refiere a la necesidad de rehacer una tarea o parte de un proceso debido a errores, fallas o insuficiencias en las etapas anteriores, ¿no? Y bueno, no solo consume recursos, sino también genera frustración y disminuye la moral, tanto del personal como del ciudadano. Sí, pues te quita tiempo, te quita energía y te baja el ánimo porque tienes que hacer el trabajo de nuevo. Y un reproceso, pues, es realizar dos o más veces la misma actividad o parte de ella porque algo falló. No se hizo correctamente en la etapa previa y tienes que repasar, revisar y hacer un trabajo que tal vez no te corresponde, ¿no? Y un ejemplo común es revisar un expediente varias veces por observaciones recurrentes o falta de claridad inicial. ¿No? Luego tenemos hacer volver al ciudadano por un error simple, ¿no? O por información incompleta que pudo haberse solicitado de una sola vez al inicio. Luego tenemos corregir documentos que fueron mal llenados debido a instrucciones ambiguas, ¿no? O falta de capacitación. En los formularios, en los TUPAS, hay algunas veces que te piden unos datos, ¿no? Y tú no sabes qué poner. Preguntas al servidor público, al empleado, a la persona, y te dice,
es con un tecnicismo, obviamente, es tal cosa, ¿no? Y tú sigues sin entender y vas y marcas otra y escribes otra información que al final va a terminar siendo errónea y va a terminar siendo observada, ¿no? Y te va a quitar tiempo. Y bueno, el impacto negativo en el reproceso, pues no agrega valor, te consume tiempo, genera frustración y aumenta los costos. Y bueno, la siguiente etapa en el rediseño que estamos viendo hoy es la eliminación de pasos innecesarios. Es hacer un análisis crítico, ¿no? A cada etapa para poder identificar y eliminar aquellos pasos que no aportan nada, que son redundantes o son legalmente obligatorios. Y no, perdón, y que no son legalmente obligatorios, ¿no? Y se puede decirle que es como una extirpación administrativa, ¿no? Que permite eh, purificar el flujo de trabajo, ¿no? O sea, haciéndolo directo, eficiente y menos burocrático. Acá vemos un diagrama, ¿no? Que vamos a ir por etapas. El primero es que tenemos que evaluar la pertinencia, si realmente debe darse o no en cada paso en un proceso, en este caso, y tenemos que hacerle un filtro de valor con las siguientes preguntas, ¿no? ¿Es obligatorio por ley? ¿Este proceso, este paso, esta etapa, es obligatoria? O sea, por ley, ¿de verdad necesito? ¿Es legalmente requerido? ¿Está en el marco legal? ¿No? Y esta es la primera y más importante pregunta, ¿no? Es la base. Si un paso está explícitamente requerido por una norma legal vigente, o sea, no lo puedes eliminar, tiene que ir sí o sí, ¿no? Si es que no ha habido un cambio normativo previo. Y, y sin embargo, hay que diferenciar entre lo que la ley exige y lo que es una interpretación o práctica interna. Luego, la siguiente pregunta sería, ¿añade valor real? O sea, ¿beneficia a los usuarios? Este es un paso que si agrega valor, ¿no? Es si en caso contribuye directamente a la entrega del servicio o producto final al ciudadano, ¿no? Si el paso solo existe para llenar un requisito interno, pues realmente no debería estar. La siguiente pregunta es, ¿evita riesgos significativos? O sea, ¿previene daños mayores? Y bueno, algunos pasos, aunque no agreguen valor directo, son cruciales para mitigar riesgos significativos, ¿no? Por ejemplo, fraude, un error grave, un incumplimiento, ¿no? Sin embargo, hay que evaluar si el riesgo es real o si el control es proporcional a la magnitud de riesgo. Aquí, por ejemplo, en caso de que el banco, un documento en una entidad te pregunte el origen de tu dinero, ¿no? Tanta malversación de fondos que hay o tanto, ¿cómo le llaman este término cuando tú le das tu dinero a otra persona para que lo administre o que aparezca, que no se vea de dónde es, como un lavado de activos? Entonces, normalmente te piden del banco, ¿no? De dónde viene, si son ahorros o cosas similares para preguntar el origen. Testaferro está. Entonces, esta parte evita al momento de exigir un documento que certifique que es de origen genuino, de origen legal y todo, eso es importante, por ejemplo, y evita un riesgo de fraude, ¿no? Y bueno, si la respuesta es no a alguna de estas preguntas que hemos hecho, es un candidato fijo para quitarse o simplificar. ¿No? No debemos temer de cuestionar lo establecido, pues la eficiencia se construye eliminando lo superfluo. O sea, si ya hemos visto que en nuestra escala de valores, primero, si es obligatorio, y imaginemos, ¿no? ¿Es obligatorio este proceso? Sí. ¿Añade valor real? Sí. ¿Y evita riesgos significativos? No. Entonces, aquí podría hacerse en la evaluación una simplificación, ¿no? Si ahora tenemos un segundo no, ¿es obligatorio por ley? Sí. ¿Añade valor real? No. ¿Evita riesgos significativos? No. Tenemos dos no, ¿no? En nuestra escala, en nuestra evaluación. Entonces, ¿qué es lo que vendría? ¿Qué es lo que procedería? Tendríamos que decir, bueno, podemos, aparte de simplificarlo, se puede sustituir por otro tipo de documentación que sea más sencilla, ¿no?
Y ahora, si te dicen si es obligatorio por ley, no, añade valor real, no, evita riesgos significativos, no, es algo para control interno solamente, ahí se quita, pues, ¿no? Se quita ese proceso. Y en este caso, pues, diseño de procesos centrados en el ciudadano, como estamos viendo desde el inicio, ¿no? Todo lo que estamos haciendo es enfocado a la experiencia de usuario. ¿No? La verdadera transformación de la administración pública radica pues en dejar los procesos desde una perspectiva interna, o sea, no para control interno, no porque yo necesite esta documentación como entidad, ¿no? Sino lo que necesito estrictamente necesario, ¿no? En en la documentación y, y si sirve para el ciudadano, no. No, no es en función de la comodidad de la entidad. Y bueno, tenemos que ver desde la óptica de quien los utiliza, ¿no? El ciudadano, es la gestión que va a hacer. Luego tenemos que un proceso centrado en el ciudadano no solo busca la eficiencia, ¿no? Sino también la empatía. Lo que hemos visto, la accesibilidad y la confianza. Y bueno, lo que se busca es que tenga facilidad de acceso. En el caso de los sistemas, los softwares actualizados, ¿no? Minimizar la complejidad de los requisitos y los formularios, ¿no? Ofrecer canales de atención variados y accesibles para todos los segmentos de la población. Luego, necesitamos que los procesos tengan claridad en la información, proporcionar, proporcionar instrucciones precisas, ¿no? Y comprensibles, evitando la jerga técnica, ¿no? Los tecnicismos o las frases demasiado complejas de entender. El ciudadano debe saber qué espera de él en cada etapa del trámite. Sobre todo, por ejemplo, eh, cuando tienes una plataforma en la cual te muestre en qué proceso vas, ¿no? Y cuánto tiempo queda. Luego tenemos menor tiempo total, ¿no? Optimizar los plazos de respuesta y resolución, eliminando demoras innecesarias, ¿no? Y gestionando las expectativas del usuario con información transparente. Y luego, mientras menos se vaya a a la entidad, a la oficina, hay mayor eficiencia, ¿no? Reducir la necesidad de múltiples visitas de parte del usuario, del ciudadano, pues se puede mejorar todos estos procesos, ¿no? Y priorizando los canales virtuales o la resolución en un solo acto, ¿no? Siempre que sea posible y legal. Y separado, legal. Y en este caso no es diseñar el proceso solo para la comunidad interna, como ya les había mencionado, ¿no? Es un enfoque externo, exógeno, se refiere a la parte de afuera, no no desde la entidad, sino desde el usuario, ciudadano. Y el ciudadano nunca debería pagar las consecuencias de una ineficiencia del sistema, o sea, no puede ser el cargamontón, ¿no? Esa carga de la complejidad y la demora debe recaer en la entidad que diseña el proceso, no en quien lo utiliza. Ahora vamos a ver la diferencia entre proceso legal, ¿no? Y proceso amigable. Hasta ahí, hasta donde estamos viendo, parecen que son contrarias, ¿no? Son procesos opuestos. Aparentemente lo legal, que es obligatorio, puede no ser tan sencillo y engorroso al final. Y bueno, en este caso, pues existe una creencia errónea de que de que un proceso burocrático y complejo es sinónimo de legalidad o de rigor. A veces hay trabas burocráticas que no necesariamente tienen que ser legales, ¿no? Y bueno, en este caso la experiencia pues nos demuestra que un proceso puede ser impecable, ¿no? Desde el punto de vista normativo, ¿no? Pero al mismo tiempo puede ser una verdadera tortura para el ciudadano porque tiene que estar yendo, viniendo, ¿no? Y vamos a ver, un proceso 100% legal cumple estrictamente con todas las normativas, ¿sí? Y disposiciones legales vigentes. Hasta ahí en nuestra escala de valores, en nuestro cuadrito, tenemos que, si es legal, sí, ¿no? A menudo acumuló capas de requisitos y controles a lo largo del tiempo. Cuando se refiere a esto de capas de requisitos, o sea, no solamente la parte de la ley, ¿no? Sino una que otra normativa que de repente no está actualizada, cuando eso se refiere a capas de de requisitos. Bueno, puede ser rígido y poco adaptable a las particularidades de cada caso o de usuario, ¿no? Y a pesar de su conformidad legal puede ser ineficiente, lento y confuso.
Y bueno, pues más que todo están enfocados nuevamente a la entidad, ¿no? O sea, más que todo es 100% legal porque yo me cubro del proceso. A ver, como un ejemplo que podría ser de esto es, este, a ver, podría ser en el caso de algún trámite que se pueda estar haciendo en, del banco, nuevamente, ¿no? Esta, esta, este certificado del origen de tu dinero. También lo pueden pedir en que te lo entregue con firma y y el membrete del banco, ¿no? Del banco privado, por así decirlo. Y tú tienes que ir al banco, ¿cierto? Y puedes sacar eso, cuando tranquilamente puede ser una declaración jurada. Me doy un ejemplo, ¿no? Puede ser 100% legal el proceso, ¿no? Pero también 100% inhumano, porque tengo que salir de la institución y venir otra vez, ¿no? Y puede ser incomprensible para quien lo transita. Y el reto es hacer el proceso amigable y al mismo tiempo legal. Ese es el desafío, ¿no? Bueno, se busca que sea legal, sí, que garantice la seguridad jurídica, ¿no? Pero que también sea claro, ¿no? Que sean instrucciones fáciles de entender y sin ambigüedades. Para aquí un ejemplo o una analogía rápida, se puede decir, si tú le explicas esto a un niño de 10 años y te entiende, entonces es un proceso simple, sencillo, intuitivo, y si es legal, pues, o sea, obviamente tiene que ser legal, ¿no? Pero si tienes que hacerlo tan sencillo, tan fácil como para que un niño te lo entienda. Si llegas a eso, entonces has hecho un excelente trabajo al momento de rediseñar tu proceso. ¿No? Es razonable. Los requisitos son proporcionales y justificados, pero no son excesivos. O sea, te piden lo necesario. Es soportable, ¿no? Minimiza la carga administrativa, ¿no? Para el ciudadano, reduciendo visitas y tiempos de espera y documentos. Y otra vez, ¿no? Se enfoca en la experiencia del ciudadano, sin comprometer la integridad del proceso. Sería un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en cuanto a la documentación y requerimientos del proceso, ¿no? Y la facilidad y continuidad para el ciudadano, ¿no? Facilidad y hacerlo llevadero, ¿no? Y bueno, en este caso el objetivo final pues es la fusión, ¿no? Entre la observancia de la ley, que esté dentro del marco legal, y la entrega de un servicio público de calidad, que genere confianza y facilite la interacción del ciudadano con el Estado. Y se busca pues de que sea moderno y eficaz, que tenga esa imagen, ¿no? Porque hasta ahorita la, la, la imagen que tiene, ¿no? La reputación que tiene el Estado es que es obsoleto, burocrático, lento y corrupto. Entonces, eso lo que se busca es que mientras más simples sean los procesos, más transparentes, más claros, pues se va limpiando, ¿no? Esa reputación, esa imagen que tenga. Bueno, continuamos. La mejora en los tiempos. Tenemos que la reducción de los tiempos de trámite en los procesos es una de las metas más tangibles. Tangible significa que lo puedes ver, te puedes tocar, puedes medir, ¿no? Y que son valoradas de la simplificación administrativa. No solo se alivia la carga del ciudadano, sino también se optimiza el uso de los recursos internos, ¿no? Y acelera la capacidad de respuesta del Estado. Cuando queremos implementar estrategias para mejorar los tiempos, implica una revisión integral, ¿no? De cada parte del proceso. Aquí lo que nosotros queremos es reducir pasos innecesarios, haciendo nuestra evaluación con el esquema que teníamos, ¿no? De las preguntas básicas, es si es legal, ¿no? Si agregaba valor, y finalmente si esto nos protegía a ambas partes, ¿no? Si eso cumple, ¿no? Entonces, cada paso no agrega valor o no es legalmente mandatorio, es una oportunidad de ganar tiempo, ¿no? Si era no, 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 entonces se puede quitar. La eliminación es la forma más directa de acelerar un proceso. Evitar derivaciones redundantes. Redundantes quiere decir que, como redondo, ¿no? Redunda.
que repite, repite, repite. No queremos hacer eso, ¿no? Entonces, minimizar el número de oficinas o funcionarios por los que debe pasar un trámite. En este caso, evitar tantos vistos buenos, ¿no? Cada derivación es un potencial cuello de botella y una fuente de demora, ¿no? O sea, diferente de punto crítico, cuello de botella donde se acumulan los trámites y avanza muy lento. Y cuando derivan, cuando te dice vete a esta oficina, tal otra, entonces ahí está la lentitud de los procesos. Cuando se realiza pasos en paralelo, ¿no? Identificar actividades que pueden ejecutarse simultáneamente en lugar de secuencial. Esto requiere coordinación y a menudo el uso de herramientas tecnológicas para compartir información de manera instantánea. Aquí básicamente se apoya en sistemas, como estabas mencionando, porque podríamos ver la parte, póngase, legal y luego la parte técnica, ¿no? De ingeniería al mismo tiempo, cosa que el resultado de ellos te permita dar una respuesta efectiva y rápida, ¿no? Porque si hacemos en este caso pasos secuenciales, uno tras otro, pues primero tiene que terminar el primer paso para seguir el siguiente, luego así, ¿no? Que termine el siguiente, pero en el paso para pasar al siguiente. Cuando se realizan pasos en paralelo, pues tenemos que simultáneamente, ¿no? Al mismo tiempo, avanza y luego se da un resultado. Ahí, si se puede dar eso, por ejemplo, se reduce a la mitad del tiempo, ¿no? Luego tenemos la información completa desde el inicio, cuando somos claros y objetivos en la información que entregamos, ¿no? Y nuevamente es capacitar al personal para brindar toda la información y requisitos de forma clara y exhaustiva en la primera interacción, o sea, de buenas a primeras desde que aparece en la entidad, ¿no? Evitando idas y venidas por datos faltantes o incorrectos. Y bueno, la regla de oro es el mejor tiempo es el que no se necesita, ¿no? Significa que la mayor mejora de tiempo se logra eliminando la necesidad misma de ciertas acciones o requisitos. Y bueno, la optimización de tiempos no es solamente tema de velocidad, sino de inteligencia en el diseño de procesos, la optimización de anticipación de necesidades y una clara orientación al servicio. Y en este caso, pues, una mejora de requisitos sería, pues, simplificar. En este caso es para simplificar y servir mejor. Y tenemos que preguntarnos, ¿el documento es indispensable? ¿No? Evaluamos si cada requisito es fundamental para la validez del trámite o si se puede sustituir con el esquema que ya les pasé, ¿no? Que con las preguntas clave para poder saber si va o no. Luego, obtención por el Estado, ¿no? Determinamos si la información puede ser recabada directamente por la entidad, evitando duplicidad. O sea, imagínense que hay un documento de RENIEC, ¿no? Que tranquilamente ellos pueden, una entidad puede acceder al sistema y ver que efectivamente son los datos que te consignan. No necesitas estar dando ficha RENIEC, un ejemplo, ¿no? Ahí estarías haciendo duplicidad. Entonces, lo puedes obtener, ellos, mejor dicho, la entidad lo puede obtener a través de un sistema interconectado. Luego, pues, ¿no? Está la declaración jurada, que en este caso se está considerando la posibilidad de reemplazar documentos por declaración jurada, confiando en la buena fe del ciudadano. Porque a las finales una declaración jurada, pues, si es falsa, está sometido a la ley eh, y a, y a y a castigos penales, ¿no? Es punible. Evitar el por si acaso, ¿no? Se eliminan requisitos preventivos que no añaden valor real y solo complican el proceso. Mientras menos requisitos, pues hay menos errores, menos colas y menos observaciones. Y eso hace una experiencia más fluida. Luego tenemos la mejora de flujos de atención. Un flujo de atención eficiente es aquel que guía al ciudadano de manera clara y directa, ¿no? Minimizando obstáculos y confusiones. El objetivo es que la interacción con el administrador público sea lo más sencilla y rápida posible. Aquí prácticamente se estaría enfocando en lo que pueda hacer, qué tan intuitivo es este proceso, ¿no? Mejor, experiencia de usuario y qué tan intuitivo, o sea, hacerlo lo más rápido y ágil posible.
Sin vueltas innecesarias, se garantiza que cada paso sea esencial, ¿no? Eliminando rutas redundantes. Se evitan repeticiones, se busca evitar repeticiones, diseñando procesos en las cuales el usuario no deba regresar a la misma ventanilla o a múltiples áreas, las mismas veces. Y luego claridad en cada etapa, ¿no? Aseguramos que el ciudadano comprenda cada etapa del proceso sin tener que navegar por áreas desconocidas. Por ejemplo, si has hecho un reclamo en Indecopi, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Tienes que pedir, tienes que entregar tantos documentos que son necesarios, ¿no? Pero ahora tienes que pasar al área de control de documentos, una cosa así. No necesariamente tiene que ver eso, ¿no? Puedes ver que ingresas documentación, pasas el área legal, te llaman a una reunión para que puedas conciliar con la otra persona con la que has hecho reclamo. Doy un ejemplo, ¿no? Y ahí es más claro en la etapa de cada proceso. Luego tenemos un buen flujo, pues es la clave de un servicio eficaz. Se busca que sea simple y previsible, ¿no? Cuando es intuitivo y fácil de entender. Y tenemos que ver que sea con los siguientes parámetros, que sea lógico, ¿no? Cada etapa sigue una secuencia natural y justificada, una entrada, ok, en el flujo que hemos hecho la sesión pasada era, llega el usuario, llega el ciudadano, hace su cola, entra, pregunta al de vigilancia, luego pregunta, no hay orientación, va de frente, hace su cola de nuevo para llegar a ventanilla y que en ventanilla le digan que no es el proceso ahí, sino en otro lado. O sea, cuando nosotros vemos la parte lógica de ese proceso, del ejemplo de la sesión anterior, este vemos que hay partes que no deberían de ir, ¿cierto? O deberían de implementar una nueva etapa, un nuevo paso al proceso para que pueda seguir un flujo adecuado, ¿no? Luego, lo que se quiere es que sea predecible, ¿no? El ciudadano sabe qué esperar en cada momento de trámite. Y luego que también sea fácil de explicar, que los pasos sean tan claros que cualquier persona pueda entenderlos y comunicarlos. De lo que les había comentado, ¿no? Si este proceso lo puede entender un niño de 10 años o 13 años, qué sé yo, entonces es muy entendible y muy fácil de comprender lo que estás tratando de explicar, ¿no? De decir. Y bueno, los criterios prácticos de rediseño. Tratamos de que tenga la menor cantidad de pasos, ¿no? Eliminar etapas innecesarias para agilizar el proceso, menos personas interviniendo y, bueno, también implementar un sistema bastante sofisticado, ¿no? Para que pueda acelerar todo. Reducir la cantidad de actores para evitar los cuellos de botella. Menos firmas, menos vistos buenos, ¿no? Se busca optimizar la necesidad de firmas para un flujo más rápido. Menos idas y vueltas, ¿no? Ese es un criterio importante porque minimiza los movimientos y la interacción repetitiva. No está llamando a cada rato, no está apareciéndose el ciudadano para preguntar lo mismo. Y hay más claridad desde el inicio, ¿no? Se asegura que la información sea concisa y comprensible desde el primer contacto. Hasta cuando se dice que sea más claro desde el inicio, es que sea intuitivo, ¿no? La palabra intuitiva. Y aquí vamos a ver el riesgo del rediseño en papel, ¿no? Cuando la teoría no coincide con la práctica. Nosotros plasmamos lo que consideramos que está bien, sin embargo, donde las papas queman, o sea, en el campo, en lugar donde debería de ejecutarse, pues no está yendo bien, ¿no? Se pueden ver perfectos en el manual, ¿no? Con el diagrama y flujograma impecable, no hay descripción detallada, pero la realidad operativa a veces revela que hay una desconexión crítica entre lo diseñado y lo implementado. Los procesos en papel, en el documento, pues se ven bonitos en el manual, aparentan ser eficientes y claros, papel aguanta todo, ¿no? Se generan expectativas de mejora, incluso te pueden mostrar cifras, porcentajes, ¿no? Datos relevantes, entre comillas. No se garantiza la eficacia en el terreno, ¿no? Y en la realidad práctica, por el contrario,
tenemos que no se cumplen necesariamente o se cumplen parcialmente. Nadie lo sigue debido a complejidades o falta de capacitación. Este es un punto crítico, ¿no? La capacitación es importante para que todos estén enterados de qué va los trámites las funciones que se tienen, ¿no? Resultan en demoras y frustración para ambas partes. Y en este caso, un rediseño real y sostenible debe estar anclado a la vida diaria de la institución, ¿no? No solamente en el documento. Y bueno, para que se pueda implementar esto, tiene que haber intervenido todos los involucrados en cada etapa, ¿no? Incluso el vigilante tendría que estar involucrado, porque ellos son los que también manejan información, y bueno, todos los servidores, ¿no? Que están en el proceso. Y vamos a ver el personal, ¿no? El conocimiento empírico del personal que ejecuta los procesos el día a día es invaluable, por eso es importante la entrevista a ellos, ¿no? E involucrarlos en el rediseño del proceso. Ellos identifican dónde hay más cuellos de botella, qué documentos piden, que tal vez no necesiten. O sea, ellos son los protagonistas de esto, ¿no? O sea, hay el actor principal, pero también protagonistas que acompañan al actor principal, ¿no? Entonces, ellos saben cómo es, cómo se maneja, qué hay, qué deberían de, y ellos pueden recomendar mucho mejor qué se necesita, ¿no? Su participación es crucial para el rediseño efectivo. Ellos saben, por ejemplo, dónde se traba todo, ¿no? Conocen los cuellos de botella y las demoras operativas. O sea, cuando dice demoras operativas es el sistema se cae, ¿no? Que cuando no está funcionando algo, ellos te dicen. ¿Y cuánto tiempo les toma, ¿no? ¿Qué pasos sobran, ¿no? Identifican las tareas que no añaden valor y que pueden eliminarse. Cosas que hacen perder el tiempo, ¿no? Ellos detectan las actividades que merman la productividad diaria. En el retrabajo, por ejemplo, algunas cosas que puedan ver, ¿no? Sin la visión y el compromiso del personal de primera línea, o sea, los que atienden a los ciudadanos, ¿no? Cualquier iniciativa de mejora de procesos puede quedarse solamente en el papel. Cuando nosotros, en gestión de proyectos, ¿no? Cuando nosotros elaboramos un proyecto, cuando estamos queriendo, primero lo planificamos. O sea, esto hay que verlo así. El proyecto de mejorar el proceso de atención, ¿no? En el área de gestión de proyectos, cuando nosotros planificamos, ¿no? Vemos las etapas, ¿no? Las etapas de un proceso, de una línea de producción o lo que sea. Y luego se hace un paso que es importante que se llama validación. Cuando nosotros hemos planificado algo, la siguiente etapa en gestión de proyectos es validar si es que realmente funciona. Entonces, dentro de la ejecución del proyecto que se ha planificado, está la validación eh, continua, ¿no? La validación de si realmente funciona, si realmente aplica o no. Entonces, ¿quiénes hacen la validación? Es uno, el área usuaria, y el otro, las personas, el personal que está involucrado directamente, ¿no? Entonces, te dicen, ¿esto funciona? ¿Sí o no? Entonces, si funciona, bien, sigue, ¿no? Si no funciona, se modifica, se quita, se sustituye y así. Entonces, en este caso es que cuando ya pasa una etapa ya pasó la etapa de validación y se confirma que realmente funciona de manera eficiente, óptima y todo ello, eso queda, ¿no? Pero tampoco es que vaya a quedar para siempre. Se va viendo de acuerdo a las necesidades del momento, ¿no? Porque puede que en este año 2026 me sirva, pero hay cosas normativas, situaciones de causa fortuita de repente que evitan que podamos acceder a esos pasos, ¿no? Y entonces se tiene que ajustar. Entonces, siempre hay en un proyecto la planificación, la validación, la ejecución, validación y luego la confirmación del proyecto. Entonces, ahora vamos a ver un taller práctico, ¿no? Vamos a elegir un proceso, ¿ya?
Ah, a ver, vamos a participar. Vamos a elegir un proceso, vamos a dibujar el proceso actual, ¿no? ¿Cómo es? Luego vamos a proponer una mejora y finalmente vamos a dibujar el proceso mejorado, ¿no? Así como hemos hecho la vez pasada, en la sesión pasada, ¿no? El proceso de un trámite en el Banco de la Nación. De repente esta vez quieran proponer otro ejemplo para poder hacerlo. ¿Están? De repente, de repente Karen o Henry o Lesser, no sé, tal vez quieran proponer algún proceso que en su experiencia vean que no está funcionando bien o que les toma mucho tiempo y se pueda hacer una propuesta, ¿no? De mejora. Vamos a dibujar, vamos a ponerle ¿dónde estás? A ver, vamos a hacer a ver, vamos a dibujar un proceso. Un flujo, ¿ya? Aquí le vamos a poner así una bolita. ¿De quién podría ser acá? Ya hemos hablado del Banco de la Nación. ¿Podrían ustedes de repente proponer otra institución, otra entidad que tal vez sea un poco engorrosa para poder hacer un ejemplo de rediseño? Henry o Karen. ¿Está Karen? ¿Es Karen? Ajá. O Karen, tal vez. A ver, Solamente un comentario, ¿no? dígame. La automatización de servicio también tiene sus pros y contras, ¿no? La automatización, sí, claro. Servicios como, por ejemplo, atención al cliente, usuario en empresas privadas, con esto de los robots, ChatGPT, el robot, Ujú, chatbot que responde, pero lamentablemente no, pues a veces uno tiene unas consultas muy particulares, ujú, que no necesariamente pues ellos pueden responder, ¿no? claro. Y los canales de atención a veces saturan o nos mandan el desvío, por ejemplo, ¿no? Eso está viendo últimamente. Eh, eh, Tiene las limitaciones del chatbot, por ejemplo, ¿no? Y eso Ujú, un poco limita esto, la atención personalizada al cliente, ¿no? Entiendo que son muchos clientes los que solicitan los servicios, pero a veces en vez de mejorar el servicio un poquito, generan otro tipo de resultados. Otro de salud, claro. por ejemplo, de salud, hacen unas consultas que a veces a varias instituciones del Estado nunca responden. Timbran, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Eso también, Ah, podemos hacer un ejemplo en salud, ¿no? Cuando haces por la favor. solicitud de una cita, ya, tenemos acá, por ejemplo, qué puede ser, ¿no? Para acá, esto es, solicita, solicita atención. Este vamos a hacer de salud. ¿Se puede ver lo que estoy escribiendo? ¿Me confirma, por Sí, favor, sí, sí, Henry? ¿Sí se escribe, sí, sí ve lo que estoy poniendo acá? sí, por favor. Vamos a hacer un ejemplo de salud. Vamos a poner, ya, de salud. Vamos a hacer el rediseño, ¿ya? Vamos a hacer la propuesta de mejora de esto. Lo primero que se hace es solicitar la atención por llamada. No puedes hacerlo por de manera presencial, ni en el módulo, ¿cierto? Tú tienes que llamar y este sería el inicio del proceso. Luego tenemos, a ver, que te dice, solicitas la atención. Luego, aquí te dice, tienes que pasar por medicina general. Esto ya más un criterio médico, pero hay muchas cosas dentro de este criterio que puede mejorarse, ¿no? Te dice, ¿quieres atención? No te podemos dar atención a una especialidad, ¿no? Porque tú tienes que pasar por medicina general. Ya. Entonces, tienes que pasar por medicina general y de ahí, ahí está. Te tiene que derivar.
Vamos a hacer otro. Acá está. A ver, a ver, esto es, ¿qué color? Un color azul. Ya, cuando tenemos esta, ay no, ya entendamos que está bonito, pensemos que esté bonito. Ya, ya, cuando nosotros tenemos el rombo en un flujograma, ya, esto significa condicional, ya, significa, tiene dos salidas. Una es sí, así, vamos a poner el color, otro color, el verde, ya. Tienes un sí y tienes un no, ¿ya? Cuando tenemos la respuesta sí, cuando tenemos la respuesta sí, hay una línea que sigue. Cuando tenemos la respuesta no, acá hay otra línea. Ya, la pregunta dentro de este rombo sería, ¿realmente es medicina general lo que requería? Medicina general, ¿deriva? Sí, deriva. Ya, por ejemplo, para este tipo de servicio, ya está. Ya, para este tipo de servicio, ya en este ejemplo, tenemos que nosotros llamamos a salud, ¿no? Al número telefónico. Así, aquí empieza el proceso. Luego te dice, tú no puedes hacer una solicitud de consulta a una especialidad tipo odontología. O sea, se nota, está claro, es evidente que es un tema de los dientes, pero no te pueden pasar directamente al odontólogo, no te pueden pasar directamente al dentista, porque tiene que revisarse por medicina general. O sea, es un tema de los dientes. Se sabe que es del tema de los dientes, pero tiene que pasarte a medicina general, ¿ya? Para que tú pases la especialidad, ¿ya? Entre punto y punto, aquí vamos a poner con amarillo, aquí con este. Entre esto, acá. Entre este punto y este punto, aquí, acá, ya. Vamos a dibujarlo bonito. Ahí, aquí especialidad y aquí termina. Ya, ya. Cuando nosotros hacemos un flujograma de procesos, a esto significa, el círculo significa inicio o final. Ya, en el caso de si te deriva, ¿no? Termina, fin de atención. Y queda con ellos. Y acá pasa a, en este caso sería especialidad. Ya, hasta acá estamos. Especialidad. Ujú, ya. Acá tenemos lo siguiente. Vamos a leer
vamos a ver cómo se lee esto. Nosotros hacemos una solicitud, ¿ya? Una solicitud de atención. Te dice, no puedes pasar directamente a odontología, que es lo que tú buscas, ¿no? En este ejemplo. Tienes que pasar por medicina general. Entonces aquí este doctor te dice, no necesito derivarte porque con una pastilla antiinflamatoria te pasa y ya está. O también te puede decir, sí, necesitas la especialidad. Entonces, cuando tú te das cuenta que pudiste haber pedido directamente a la especialidad de odontología, ¿no? Ya te estás evitando cuánto tiempo de atención, de espera, porque esto es el tiempo, ¿no? Tiempo, ay, 2 meses. 2 meses te evitas esperar, ¿ya? Para que te puedan atender. ¿Se puede ver? Y luego aquí al final tenemos que esto termina ya, con el color verde. Ya, y ese es también otro fin de atención. Entonces, lo que tú pudiste haber evitado, porque en el caso de, del seguro, ya, tenemos lo siguiente. El tiempo entre que tú pides la atención, ¿ya? Y el primer servicio, que en este caso sería medicina general, muchas veces es en 3 semanas, en 2 semanas, no, en 3 o en un mes. Si tienes mucha suerte, puede ser en 2 semanas o en una. Muy difícil, pero a veces pasa. Ahora, para que tú puedas pasar esta cita con el especialista, que es en este caso odontología, ¿qué ha tenido que pasar? Has tenido que esperar 3 semanas, en este ejemplo, has tenido que esperar 3 semanas, ¿no? Y luego, para que puedas pasar al servicio que realmente necesitas, ¿cuánto tiempo? 2 meses. En total, ¿cuánto tiempo casi has pasado? 3 meses para que te atiendan. ¿Se pudo haber mejorado este proceso? Sí, se pudo haber mejorado. ¿Cómo? Si en el caso de las señoritas o el protocolo de atención, si te dice, si es una especialidad muy evidente que realmente es, entonces directamente pasa, ¿no? Si es un tema de los dientes, ¿quién lo tiene que ver? ¿El médico general? No, lo tiene que ver el especialista, que sería el odontólogo, pues, ¿no? Entonces ahí tú te ahorrarías ¿cuánto? 2 meses para que pases a la especialidad y de frente estarías esperando 3 semanas, ya no 3 meses. ¿Me explico? Entonces, esto se puede decir que es el rediseño, ¿no? Del paso real. Entonces, acá nosotros, vamos a ver qué color. Un colorcito, uno lila. Acá. En este caso, nosotros podríamos ver o ir de acá. Ay, a ver, de acá, acá. De aquí hasta acá nos pudimos haber evitado todo esto y de frente haber pasado a lo que es la especialidad. Hasta acá se puede entender el gráfico, o sea, lo que pudimos haber acortado. Vamos a hacerlo con un lápiz mejor. De aquí pudo haber ido directamente a la especialidad. Así, eso se entiende. En vez de pasar por medicina general, luego que te derive, luego a la especialidad, que son 3 meses, se podría haber hecho solamente 3 semanas, ¿no? Eso es cómo se hace un rediseño. A ver cómo se quita esto. Y bueno, en este ejercicio pues hemos visto las oportunidades de mejora concreta, ¿no? Y visualizar el impacto de las decisiones en la experiencia de usuario y la operatividad de la institución. Y bueno, aquí en este caso, bueno, estamos exponiendo, no cada grupo, sino y estamos exponiendo la propuesta de manera concisa, quitando el proceso de medicina general del ejemplo que tuvimos. Pudimos ver qué es lo que cambió. ¿Qué cambió? Simplemente se quita
el paso de medicina general al ejemplo que tuvimos, debido a que la necesidad de atención es algo evidente que es una especialidad, o sea, es de dientes, no hay discusión, ¿no? ¿Por qué mejora la atención? Pues justamente porque evita la espera en el tiempo, ¿no? De tantos procesos. ¿Y qué problemas se solucionan? La atención oportuna en la salud de los pacientes, del ejemplo que tuvimos, ¿no? Y bueno, las condiciones para que la mejora funcione, ¿no? Es que debe de ser legal, ¿no? Toda modificación debe estar alineada con la normativa vigente y los marcos jurídicos aplicables, ¿no? Y se tiene que evitar vacíos legales o los incumplimientos. Luego vemos que tiene que ser aplicada de verdad, ¿no? Es un compromiso la implementación y que no basta con documentar el nuevo proceso, sino que también debe ejecutarse, ¿no? Y como les había mencionado, tiene que validarse durante la ejecución. ¿Funciona? Sí, funciona, no, y se quita, ¿no? Entonces eso es, en proyectos le llaman a gestiones ágiles, le dicen al Scrum, SCRUM, que, que que significa que implementas algo y ahí mismo nomás te dicen funciona, no funciona, y lo vas cambiando, cambia rápido. Esos son métodos ágiles. O sea, hacerlo, estar dispuesto a eh, modificar o complementar o agilizar algo, ¿no? Entonces, tienes que estar en constante modificación, constante cambio. Tiene que ser entendida por todos, ¿no? La claridad en la comunicación y capacitación es clave para el personal y los usuarios, y que los usuarios comprendan los nuevos flujos y requisitos. Y también debe de ser supervisada. Siempre hay que hacerle seguimiento, ¿no? Y estar evaluando si es que va o no va. Y bueno, como cierre de la sesión, ¿no? Las ideas clave para la transformación tenemos que simplificar, no es improvisar, no es decir, oye, tienes que sacar esto por tal, 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 sino que es un ejercicio consciente de análisis y optimización y pues no es una acción impulsiva, no decir, no me sirve y ya. Tienes que eh, reorganizar de manera sensata. Es pensar en el ciudadano, rediseñar es pensar en el ciudadano, pues se busca mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Un buen proceso reduce conflictos y estrés y un mejor proceso es un mejor servicio a su vez. Y bueno, la mejora continua es un viaje, en un destino, o sea, siempre estamos en mejora continua, ¿no? Siempre hay cambios en las circunstancias y siempre tenemos nosotros que acoplarnos a ellos y tratar de buscar la eficiencia, ¿no? Y así, entonces, el compromiso es tener una administración pública más ágil, justamente, y efectiva. Gracias por su participación y compromiso en la mejora continua del ciudadano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muchas gracias, ingeniera Claudia. ¿Alguna pregunta para el docente? ¿Todo claro en los procesos? Bueno, si no hay pregunta, entonces daremos por iniciar la sesión y nos vemos con ustedes el próximo viernes. Muy amable, muy buenas noches. Buenas noches, gracias.